Evidentemente, Trump parece que no quiere entrar a Venezuela. Parece ser que el presidente está utilizando todo esto para sacar al ejército de Europa, que es lo que siempre Putin ha querido, y está negociando con Putin 19 puntos. Los 28 originales cambiaron, ahora son 19. Realmente, en su perspectiva, esto de que dice, bueno, yo voy a tener una llamada telefónica con Maduro, y en esa llamada telefónica pues vamos a evitar que muera gente. Porque evitar que muera gente es mejor. Su perspectiva, ¿eso suena a que Estados Unidos quiere invadir o que realmente no? O sea que lo dijo, llegó a decir que la llamada de teléfono era para evitar que muera gente. Él dice que no descarta una llamada telefónica precisamente porque pues para qué vamos si se puede evitar muertes de personas, mejor. Ya, ya. Bueno, la llamada habría sido para a ver si convencía a Maduro para salir del poder antes de una intervención militar, una especie de amenaza. Y probablemente podemos considerar alguna medida que le daban a Maduro que para hacérselo un poco fácil salir de su puesto, ¿no? De jefe de Estado, dictador de Venezuela. El problema es que una cosa es que salga Maduro, que no va a salir meramente por una llamada de Trump. El problema es el régimen. Sale Maduro, pero se queda el régimen. Y la única forma, en mi opinión, de que salga Maduro, salga el régimen, es con una invasión en gran escala. Por crudo que parezca decirlo, pero así es como removieron pues al régimen nazi de Adolfo Hitler, ocupando Alemania, y la rendición incondicional del Japón, bueno, que implicó la ocupación del territorio una vez que se rinde. Así que en el caso de Venezuela tendría que ser una intervención con infantes de marina, eventualmente tropas del ejército, pero lo van a hacer, la pregunta es si lo van a hacer, porque con 10.000 hombres más o menos, pues 1.000, yo diría que no es suficiente, y en todo caso decir que tienen a los infantes de marina listos para intervenir en el buque de asalto de desembarco anfibio Iwo Jima, por ejemplo, los navíos de desembarco anfibio de clase San Antonio, pero una cosa es que los tengan allí flotando, otra cosa es intervenir. Y claro, eso implicaría un ataque inicial para acabar con las defensas antiaéreas de medio y largo alcance que tiene Venezuela, supresión de defensas aéreas, como se suele llamar, SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses. También hay otra terminología, Destruction of Enemy Air Defenses, DEAD. Ahora, está anunciado en una noticia que el Diario de las Américas retiró después que el portaaviones Gerald Ford va a retirarse del Caribe antes del día de Navidad, antes del 25 de diciembre, pues sería. O sea que si Así, el Gerald Ford se fuera, pues la indicación entonces es que no hay un plan de invasión, o por lo menos no para bueno, antes de... o Sí. que planeen atacar y destruir lo que puedan de las defensas y de Venezuela y algún navío que les quede, como el Mariscal Sucre, una fragata, destruir los aviones Sujoy, SU-30 MK2, que aunque no puedan volar la mayoría, pero destruirlos en el suelo, lo mismo los F-16 que tiene Venezuela, pero eso querría decir que cualquier operación militar sería entre acción de gracias, entre mañana, jueves y antes del 24, digo yo, ¿no? Antes de que se retire el portaaviones. Porque Profesor, yo, una pregunta antes de continuar por esa línea, pero quisiera también que continúe. Ayer sale en Fox News que analistas están planteando, y todo el mundo sabe que Trump tiene mucha comunicación con Fox News, analistas que plantean que todo esto realmente es por Rusia y la influencia cada vez mayor de Rusia, que tiene un barco de esa flota oscura, ¿verdad? Flota ilegal, sí. donde que iba a entrar a Venezuela en dos ocasiones y no ha podido entrar debido al bloqueo. Y entonces igualmente Fox News plantea que esto es por China y la influencia que China, Rusia e Irán están teniendo en nuestra zona del Caribe y América, y que Estados Unidos no va a permitir eso. Bueno, hay una cosa. La noticia surgió
y tengo entendido que fue, creo que un legislador de miembro de la Cámara de Representantes republicano que especuló, pero esto era especulación de él. Tengo entendido que no ha sido que se lo ha dicho alguien del gobierno de la administración Trump. Entonces hubo dos analistas que también repitieron esa idea, que realmente la intervención de Trump contra Venezuela intervención en general en el Caribe es para eliminar, pues para sacar a la presencia de Rusia, de la China y de Irán de la región del Caribe, pues sería Venezuela, Cuba y también incluso Nicaragua. Se puede seguir pues con la lógica, ¿no? Interpretándolo así. Pero a mí lo que me parece eso, en vista del escándalo que ha surgido, y en particular dentro de miembros, entre senadores del Partido Republicano, de la propuesta de los 28 puntos de Trump, que según un senador republicano, Marco Rubio les había dicho que era una lista de deseos de Rusia. Después se desmintió eso y se dijo que la propuesta de los 28 puntos de Trump era genuinamente americana, a pesar que fue negociada por un reconocido prorruso que es Steve Witkoff, amigo de Trump y enviado especial para Rusia y para el Cercano Oriente, y el otro, Kirill Dimitrov, que es el enviado especial de Vladimir Putin para inversión extranjera y cooperación económica. Ahí pueden ver también quizá lo que le importa más a Trump, el aspecto económico. Entonces, mi interpretación es que esas noticias de que es para realmente sacar a Rusia, a China y a Irán de la zona del Caribe es una cortina de humo de los miembros MAGA para que Trump no se vea tan mal, como que para que digan realmente es por lo otro, por Rusia, por China y por Irán, a pesar de que Trump pues no lo ha dicho. Claro, si Trump quiere entenderse con Putin y quiere colaborar en lo económico, por eso quiere entregar presuntamente a Ucrania en bandeja de plata a Vladimir Putin con su propuesta de 28 puntos, que ya no es de 19 puntos, pues no lo diría, no va a decir estamos aquí para sacar a Rusia de la región del Caribe, pero eso no lo dijo él, ni lo dijo Marco Rubio, pero él tampoco lo diría, porque no sé lo que su jefe, Donald Trump, quería, pero lo dicen miembros del grupo MAGA, y claro, la lógica sería sí, si llegara a haber un cambio de régimen, en que sacan al régimen chavista de Venezuela y de ahí pasan a Cuba y eliminan al régimen castrista, liberan a Cuba, etcétera, entonces obvio que acabas con la influencia militar y de inteligencia china y rusa. Probablemente no se acabará la presencia comercial, porque no olvidemos que Estados Unidos es creo que el principal cliente de la China, pero estaríamos hablando de la influencia militar, de inteligencia, de espionaje, de Rusia, de China, y claro, Irán en cuanto a su colaboración potencial con misiles balísticos y drones kamikaze, en el caso de Venezuela o incluso Cuba. Pero esa es mi interpretación, que esa noticia que ha salido, que esta es la verdadera razón, es de los aliados de Trump para tratar de justificarle y que se olviden de los 28 puntos esos nefastos realmente, que no solo son nefastos para Ucrania, también no lo olviden, que damas y caballeros, para la defensa de Occidente, la comunidad euroatlántica, como aparecía en uno de los 28 puntos de la propuesta de Trump, que ya saben, pues Canadá, Estados Unidos, países europeos, así que esa propuesta no es solo negativa, la de los 28 puntos por Ucrania, es que si le dan a Putin todo lo que Trump proponía, porque él dio su sello de aprobación, él, aunque no haya hecho la propuesta, la aprobó, pues eso potencialmente expone a Europa a una invasión rusa, porque el momento que Rusia se ponga de las pérdidas de la guerra de Ucrania, porque se firma una paz a su favor, entonces se prepararán para invadir Lituania, Letonia, Estonia, y yo dudo que Trump arriesgue a Mar-a-Lago o arriesgue a Nueva York para defender a Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos, de una nueva invasión rusa. Así que bueno, ese es otro tema, lo de los puntos de Rusia. Pero volviendo al tema de Venezuela, eso de que la intervención de Trump es contra Rusia, China y Irán, pues sí, y saca al régimen, sí, pero si no lo saca, ojo, si no lo saca,
Ya los rusos están en Venezuela. Bueno, digo, quizás nunca se han ido, pero un general que hizo volar una represa en el río Dnieper, pues creo que en 2023 está aquí asesorando a los venezolanos. Y hay como 120 asesores rusos ahora mismo. ¿Qué quiere decir? A medida que aumente la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, a medida que aumentará el apoyo potencial de Rusia, anda mal con la guerra ucrania, pero eso no les impide enviar asesores. Y la China puede ayudar, Irán también, para fastidiar a Estados Unidos que les bombardeó su complejo nuclear en Natanz, apoya a Israel, etcétera. Así que o sacan a Maduro o Maduro se va a fortalecer potencialmente con drones kamikaze y llamémoslo con ese nombre que se le dio, las yolas de Maduro, que serían lanchas kamikaze explosivas con las cuales podrían amenazar a la Marina de Guerra americana y al tráfico mercantil en el Caribe de haber una guerra abierta entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora no, porque ahora no creo que tengan la capacidad. Pero si deja al régimen de Maduro, denle un año, 2, 3 años, y tendrán la capacidad para causar problemas. O sea que si Trump o Estados Unidos le interesa realmente sacar a Maduro, va a tener que hacerlo ahora porque si no lo hace ahora, en 3, 4 años va a estar mucho más fortalecido y con mucho más material para poder repeler un ataque. Potencialmente, no está garantizado porque no subestimemos la capacidad del régimen de Maduro de perder el tiempo en el sentido de la defensa y gastar en otras cosas excepto en su defensa. El armamento que les dejó Hugo Chávez, pues lo dejaron echar a perder, pero ahora que está caliente la cosa y Trump les amenaza, podría ser que sí, que ahora, ¿con qué lo van a pagar? Es la pregunta. ¿Será entregando activos, ¿no? De petróleo, de gas natural, de minerales a Rusia, a China, a Irán, para que a cambio de explotar esas minas, esos campos de petróleo, les den la ayuda? ¿Construirían acaso una fábrica de drones kamikaze? Que ya Irán les había instalado una fábrica en tiempos de Hugo Chávez, 2006 o 2008 creo que fue, pero parece que eso quedó en nada bajo Maduro. Así que está por verse, potencialmente pueden rearmarse, sí, pero claro, eso depende de dos factores, o de tres. Primero, que Trump los deje en el poder. Segundo, que Maduro, como dicen, saw the writing on the wall, ¿no? Vio los escritos en la pared y decida prepararse para una posible invasión que puede que venga. Y tercero, que Rusia, China, Irán decidan el apoyo que puedan darle a Maduro para rearmarse. Eh, Así que, Pero profesor, si Estados Unidos quisiera ya entrar y hacer una intervención militar directa con los 15, 20 mil personas que hay ahí, no puede. Tendríamos que hablar de 50.000 personas aproximadamente. Eso no suena. sí, a menos, Jay, que con 12.000 tropas, pero sería un poco arriesgado. Digo, también depende de la calidad del ejército venezolano. De las milicias bolivarianas no creo que valga mucho, ni la Guardia Nacional tampoco. Pero el ejército es otra historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ocupan el puerto de La Guaira y ocupan que está pegado ahí al oeste, justo al oeste del puerto de La Guaira está el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Ocupan estas dos cabezas, la cabeza de playa, cabeza de puente, y ahí empiezan a traer tropas del ejército. O sea que no tienen que tener 40.000 en el teatro de operaciones ahora mismo, las pueden traer desde Estados Unidos, por ejemplo, por avión, si controlan el aeropuerto internacional y que no quede destruido, ¿no? Pues que lo capturan básicamente intacto. Y si recibe daños, pues con las tropas estas que tienen, por ejemplo, la Marina Americana, los civiles, pues pueden reparar todo lo que quede destruido. Si es que los chavistas, el régimen de Maduro, ha puesto explosivos para dinamitar todo en caso de que haya una invasión. Pero tendrían que ocupar al menos 2 puntos desde donde puedan traer más tropas, más equipo, más material por mar, La Guaira, o por el aire, pues al aeropuerto internacional. Y de allí concentran tropas con el poderío aéreo formidable que tiene Estados Unidos. Digo, se va el portaaviones Gerald Ford, puede venir otro.
pueden concentrar fuerzas en Puerto Rico, aéreas, ya están concentrándolas, pueden traer más. Y con todo eso, y los misiles cruceros de los destructores podrían eliminar, pues, desde baterías de misiles antiaéreos, radares de detección aérea y de detección marítima, podrían bombardear cuarteles militares, podrían bombardear concentración de tanques, podrían bombardear depósitos de municiones y así dejar básicamente al ejército venezolano pues con el fusil de asalto y los vehículos que puedan controlar. Y claro, tienen misiles aéreos portátiles, los IGLA-S. Creo que tienen un alcance de 6 kilómetros. Es corto alcance y pueden ser letales, claro, contra helicópteros que vuelen bajo, con los Ranger, por ejemplo, o la Delta Force, la Fuerza Delta, para operaciones especiales. No olvidemos lo que pasó en Mogadiscio en 1993, y esos fueron lanzacohetes antitanque RPG-7, que bajaron 2 helicópteros americanos Black Hawk, de la famosa película Black Hawk Down. O sea que pueden haber bajas, pero al final Estados Unidos se impone si dedica el número de fuerzas adecuado, claro. Pero, profesor, de nuevo, todo eso implica un montón de muertes. Lo que usted estaba planteando es que si Estados Unidos no aprovecha este momento, probablemente tenga mucho más en una próxima intervención futura. Y sobre todo, si es como la noticia que apareció hace unos días, que tienen cadetes del ejército, pues cadetes candidato oficial del ejército venezolano, entrenando con simuladores computarizados, claro, a usar los drones kamikaze FPV. De uso individual, ya saben, se pone un visor, unas gafas especiales en la cual la persona pues ve lo que la cámara del dron cuadricóptero capta, y entonces el dron va armado de explosivos. Puede ser también de reconocimiento la sumisión, pero en misión de ataque como kamikaze le ponen explosivos y lo estrellan contra la cubierta, la parte superior de un tanque que tiene menos blindaje, o la parte superior donde por encima del motor, en la parte trasera del chasis, pues atacan vehículos enemigos o de todo tipo, pueden atacar soldados individuales para matarlos, o pueden lanzar una granada sobre un tanque que la tripulación dejó la escotilla abierta y entonces explota dentro del tanque, ¿no?, de la torre, y se incendia y el vehículo es destruido, puesto fuera de combate. Entonces, habría que ver, eso pues, sería potencialmente un área de la guerra moderna que la guerra de Ucrania ha servido de laboratorio para desarrollar ese uso de estos drones que originalmente eran pues para uso recreativo, filmar bodas desde arriba, en fin, todo tipo de cosas excepto el de la guerra y matar pues al enemigo o destruir tanques. Ucrania los adaptó para ese uso ante la falta de mayor poderío aéreo ante Rusia, y con limitaciones en el uso de la artillería, no tanta artillería como Rusia, pues adaptaron los drones con explosivos para atacar a los tanques rusos y destruirlos. Entonces, Venezuela habría que ver si aprovecha, vamos a decir, el tiempo que le dé Donald Trump para entrenar a sus fuerzas, a su ejército, y peor aún si lo aprenden a usar la Guardia Nacional, que son tropas de control interno, y las llamadas milicias bolivarianas. Claro, y profesor, usted me decía que hay actualmente una persona de alto rango ruso ayudando y entrenando aparentemente a Venezuela, según uno de los medios internacionales que hemos citado. Y además de eso, pregunta, ¿cuánto tiempo coge o toma poder producir uno de estos drones? ¿Cuánto tiempo tarda fabricarlo? Bueno, teniendo las piezas no ha de tardar mucho, y si lo compran ya hecho en la China, pues intacto, o sea, completo, quiero decir, que vengan en barcos de la China, y ahí habría que ver si la Marina de Guerra americana lleva a cabo un bloqueo efectivo de las costas de Venezuela, si se atreverían con la China. Pero la China les puede vender los drones kamikaze ya hechos, no para la guerra, pero que después lo adapten los mismos venezolanos, como rusos y ucranianos, pues que los rusos han aprendido a usar los drones estos para la guerra. Y si obtienen las piezas de la China,
pues pueden ensamblarlo. ¿Cuánto tiempo tomaría? Bueno, realmente no sé, pero no creo que tome mucho tiempo, porque sería cuestión de no fabricar las piezas, sino ya vienen hechas, es solo cuestión de ensamblarlas. Claro, tienen que tener a la gente ducha, ¿no? Pues que sepa operarlos, pero ya saben, hay escuelas para pilotear drones para uso civil, pues pueden aprender igual y los adaptan pues para el uso de la guerra. Un ejemplo que acabo de leer, que los holandeses acaban de llevar a cabo un ejercicio militar, Holanda o las o los Países Bajos, Reino de los Países Bajos, miembro de la OTAN, pues acaban de entrenarse el ejército holandés en capturar una posición usando como apoyo drones kamikaze FPV. Son las lecciones de la guerra de Ucrania. Otra fuente de entrenamiento podría ser la siguiente. Resulta que los grupos que eso sí son narcoterroristas, marxistas del ELN colombiano, Ejército de Liberación Nacional. El otro son las llamadas disidencias de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya han usado drones kamikaze FPV efectivamente contra el ejército colombiano, creo que también contra la policía. Atacaron uno de esos grupos, una lancha blindada de patrulla fluvial de Río, pues por su protección no le pasó nada, pero sí derribaron un helicóptero, creo que del ejército colombiano. Estrellaron un dron de esos y bajaron al helicóptero y murieron todos los soldados colombianos. Atacaron un vehículo, no sé si era de la policía o del ejército, mataron 2 o 3 soldados con el impacto y la explosión. Así que ya el ELN y la disidencia de las FARC colombianas los usan. ¿Quién les entrenó? Pudieron haber aprendido por la experiencia de la guerra de Ucrania, porque ya otros lo están usando. En Birmania, o sea, que le llaman Myanmar, pues Birmania y el ejército o las guerrillas antigubernamentales creo que lo han estado usando. Y creo que sí, en la guerra civil de Sudán, creo que las fuerzas de, ¿cómo se llaman?, de apoyo rápido, no son de reacción rápida, fuerzas de apoyo rápido que son antigubernamentales, ya creo que los han usado en combate. Claro, ellos tienen como aliados al grupo Wagner, de mercenarios rusos. Habría que ver quién entrenó a esos grupos narcoterroristas colombianos que les he mencionado, si fueron ellos mismos, pues aprendiendo en vista del ejemplo que pueden ver en la internet y las noticias de lo que ocurre en otros lugares como Ucrania, o que alguien les ha entrenado. Podrían ser los mismos venezolanos, podría ser la inteligencia militar rusa, sí. Eh, Precisamente sobre eso, Trump tuvo una llamada telefónica con Xi Jinping, jefe de gobierno de China, supuestamente sobre Taiwán, porque Japón dijo que iba a intervenir en Taiwán si China intervenía allí. Obviamente China dijo que iba a humillar básicamente a Japón de eso ocurrir. ¿Usted cree que la llamada fue sobre eso o fue sobre Venezuela? Ya, dices la llamada de Trump con Xi Jinping. Correcto. Ya, bueno, yo diría que más habrían hablado, no creo que hayan hablado de Venezuela. En todo caso, pues el tema de Taiwán, que Taiwán ha aprobado un presupuesto de defensa de 40,000 millones de dólares para defenderse de la amenaza china, pero más que Taiwán o incluso el Japón, yo creo que a Trump le interesa porque él ha hablado, ¿no?, que hay una relación muy fuerte con la China, el tema comercial, porque no olvidemos, ese habrá sido el tema principal de la llamada de Trump. Trump le interesa más lo económico, lo comercial que lo estratégico. Y no olvidemos que hay un plan de reunirse con Xi Jinping en la China, creo que en 2026, y creo que se iban a reunir en Estados Unidos primero o viceversa. Pero no sé si este año planea reunirse Trump con Xi Jinping, pero el año que viene, 2026, ahora no recuerdo si es una visita de Xi Jinping a Estados Unidos o Trump que iría a la China. Pero sin duda va a haber una cumbre. Trump iría a China en abril del 2026, aparentemente. Ya. Y entonces, ¿acaso Xi Jinping vendría a Estados Unidos antes de fin de año o sería después? Ahí está la pregunta, pero es el tema de la guerra de aranceles que tuvieron, ¿no? Y no olvidemos, Jay, se acercan las Navidades, las importaciones chinas, el que los precios bajen, porque ese es un tema, ¿no?, el de la inflación que le va a afectar a Trump
si sigue así en las elecciones a los republicanos del año que viene, de noviembre del año que viene, legislativas. Así que yo diría que el tema con la China, hablar ahora, no es improbable que hayan hablado del tema de Taiwán, no es improbable que hayan hablado del tema de los roces entre la China y Japón o Filipinas con la China, pero yo diría que más es el tema de la cumbre y el tema comercial. Eso sería lo que así lo vería yo. ¿Y cuál es su perspectiva de China en este tema? Porque sabemos que Rusia pues va a decir que es Team Maduro, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacer. Sí, bueno, ha enviado a ese general, coronel general de bastante rango, o sea, es creo que por debajo de mariscal de campo, ¿no? Llegaron a tener un mariscal, un ministro de defensa en tiempos de Yeltsin, pues ya no está en su puesto, pero coronel general es creo que el rango más alto por debajo de mariscal. Que ya ahora mismo no tienen mariscal los rusos. Pero bueno, en todo caso, ese coronel general que ha estado en la guerra de Ucrania, lo tienen asesorando a los venezolanos. Una cosa es asesorar, otra cosa es las armas. Si van a dar armas, si van a dar dinero, no creo que tenga mucho dinero Putin, pero podría dar armas y tecnología, por ejemplo, para fabricar drones, ¿no? Las ideas. Pero no sería solo, tendría que la China probablemente colaborar, que tiene más recursos en ese sentido que la misma Rusia, porque Rusia realmente en cuanto hablamos de alta tecnología, pues sus medios computarizados, sistemas de guerra electrónica, que pueden ir en drones más grandes como los Shahid, las cámaras de visión de los drones son hechas en la China. Hubo el caso que una cámara de un dron de esos Shahid, de los más grandes, con los que los rusos bombardean ciudades ucranianas, capturaron la cámara intacta, probablemente el dron no explotó, y resulta que todavía tenía grabado en la memoria pues un control de calidad en la fábrica china donde lo fabricaron. Así que Rusia puede recomendar, pero no podría tanto suministrar. Ahí sería la China, a menos que China lo haga a través de Rusia para no quemarse los dedos. Eso podría ser también. Claro, qué es lo que hemos visto en la guerra de Ucrania. Profesor, quisiera hacer un programa completo con usted sobre las cosas que se han probado en la guerra de Ucrania. Lo hacemos próximamente cuando tenga espacio en mi Oye, canal de YouTube, El Arte de la Guerra. Muchas gracias, profesor, como siempre. sí, sí, no hay tiempo para otro punto, o ya tiene que irse. Sí, bien breve, si tiene un minuto lo puede hacer. Me había compartido un artículo que había habido un foro que publicó su hallazgo, ¿no? Que las relaciones entre Rusia, China, Corea del Norte, Irán se han estrechado a raíz de la guerra de Ucrania. Y se hablaba también, y esa relación estrecha podría repetirse quizás sin Corea del Norte en el apoyo a Venezuela, que colaboren estrechamente Rusia, China e Irán apoyando a Venezuela, si acaso a Cuba también, pero decía una cosa, que si colapsa, era el punto de vista del panel ese que publicó un trabajo de 700 páginas sobre esas relaciones entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que si colapsa Rusia, eso afectaría a la China y a su posición en el mundo. Con esto acabo, estoy en desacuerdo. Si colapsa Rusia, los chinos pueden ocupar el extremo oriente y quién sabe hasta Siberia para disque garantizar la estabilidad del Estado ruso en momentos de caos y de colapso en Moscú o lo que sea, ¿no? No sabemos que hay una revolución, un golpe militar, en fin, pero los chinos le estarían echando el ojo a territorio ruso y en vez de debilitarse los chinos se fortalecerían con adquisiciones territoriales y todos los recursos que eso implica. Pero claro, esto es especulativo. Gracias, profesor, como siempre. Siempre aquí a la orden, cuando quiera. Gracias.